Bienvenido. Existe una conducta silenciosa que mina la mente con precisión quirúrgica. Preocuparse demasiado. No es solo ansiedad, no es solo temor. Es un desgaste constante que roba claridad, decisión y ventaja. Es la debilidad que los observadores del poder reconocen de inmediato. Si quieres entrenar tu mente para ver la realidad sin ilusión, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí no buscamos consuelo, buscamos comprensión. Preocuparse demasiado no es una falla circunstancial, es un patrón que condiciona tu comportamiento. Cada pensamiento excesivo sobre posibles escenarios futuros te distrae de los movimientos estratégicos que realmente importan. Mientras otros actúan, la persona que se preocupa demasiado analiza, anticipa y replantea, pero rara vez ejecuta. La historia lo demuestra una y otra vez. Los líderes más efectivos no eran los que temían los riesgos, eran los que los evaluaban con claridad, medían cada variable y luego se movían sin vacilar. Maquiavelo entendió esto. La mente que se consume en preocupación nunca alcanza la agudeza estratégica necesaria para dominar su entorno. Piensa en un general enfrentando un ejército. No puede permitirse vacilar. La preocupación paraliza. Cada segundo perdido es ventaja para el adversario. La misma lógica se aplica en la vida cotidiana. Negocios, relaciones, decisiones críticas. La preocupación excesiva convierte la acción en duda, la duda en indecisión y la indecisión en pérdida de control. No es cuestión de ser frío por naturaleza, es cuestión de entrenar la mente para reconocer la preocupación antes de que se convierta en debilidad. A la persona que domina este patrón observa su temor, lo acepta y decide conscientemente cómo actuar sin que sus emociones interfieran. Cada pensamiento no controlado es una fuga de energía. Cada análisis sin decisión es terreno cedido. Maquiavelo no habría llamado a esto inmoral, lo habría llamado ineficiencia. Y en su lógica, la ineficiencia es peligrosa. La diferencia entre los que avanzan y los que se estancan reside en un detalle imperceptible: la capacidad de sostener tensión sin ser consumido por ella. La preocupación excesiva es la traición silenciosa que destruye ese control. Mientras otros se agotan anticipando lo que podría salir mal, el estratega avanza, ajusta y ejecuta. No porque ignore los riesgos, sino porque entiende que perder claridad mental es más costoso que cualquier error posible. Y el control sobre tu mente no es opcional, es la condición previa para cualquier tipo de poder. Preocuparse demasiado no solo te debilita, te convierte en rehén de un futuro que aún no existe. Ese es el primer principio que nadie te dice al hablar de poder y estrategia. La preocupación excesiva no es preocupación, es debilidad, y la debilidad siempre se paga caro. Cada minuto que pasas atrapado en escenarios hipotéticos es un minuto en que la realidad avanza sin esperar tu aprobación. La preocupación constante no es solo un hábito, es una fuga de energía que erosiona la capacidad de decidir con claridad. Cada vez que tu mente se enreda en lo que podría salir mal, tu atención se fragmenta y tu poder de acción disminuye. Quien se preocupa demasiado, actúa desde la debilidad antes de siquiera moverse. Y piensa en un comerciante de la Italia renacentista. Frente a una oportunidad que podría multiplicar su fortuna, uno de ellos se detiene a imaginar todas las posibles pérdidas, revisa 1000 escenarios y termina paralizado. Otro analiza con precisión, mide riesgos y ejecuta. La diferencia no está en el conocimiento de los hechos, sino en el control sobre su propia mente. La preocupación excesiva lo convierte en rehén de sus propios pensamientos, mientras la lucidez le otorga ventaja al que domina la tensión interna. La neurociencia moderna lo explica con precisión. El estrés crónico provocado por preocupaciones constantes inhibe la corteza prefrontal, la región del cerebro encargada de planificación, autocontrol y evaluación estratégica. Cuando tu mente está ocupada imaginando posibles fracasos, ni tu capacidad para evaluar riesgos reales y tomar decisiones inteligentes se reduce drásticamente.
La preocupación no es solo mental, es debilitamiento funcional. Esta dinámica no se limita a negocios o política. Aparece en relaciones, negociaciones, liderazgo y en cualquier situación donde la decisión importa. El cerebro humano detecta la indecisión y proyecta vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad es inmediatamente percibida por otros y puede ser aprovechada sin que lo notes. La preocupación excesiva no solo te debilita internamente, también envía señales externas que reducen tu influencia. Maquiavelo habría observado esto sin emoción. La mente que se consume en dudas deja escapar oportunidades. El líder que titubea pierde control antes de actuar. La preocupación excesiva proyecta debilidad y crea un espacio donde otros ejercen poder sobre ti, incluso sin intención consciente. La debilidad no es moral, es estratégica. Quien domina la preocupación no la elimina, la transforma en información útil. Cada escenario que tu mente analiza se convierte en dato, no en mandato. La claridad mental surge cuando reconoces los riesgos y eliges ejecutar sin que la ansiedad dicte tus acciones. Cada pensamiento de preocupación se convierte en parte del cálculo, no en un freno. Imagina tu mente como un instrumento musical. Si lo dejas desafinado, produce ruido y confusión. Si lo afinas, produce resultados precisos y poderosos. La preocupación excesiva es la desarmonía que corroe la interpretación de tus decisiones. La disciplina mental, en cambio, me convierte cada dato inquietante en ventaja estratégica. Aceptar que esta debilidad existe no es autocompasión, es diagnóstico clínico. Reconocer que la preocupación te roba claridad es el primer paso para recuperarla y convertirla en ventaja. La diferencia entre quien controla su destino y quien se deja arrastrar por él no es suerte ni moralidad, sino disciplina consciente. Cada acción medida, cada riesgo calculado, cada decisión firme surge de ese control interno. Observa cómo funciona en la vida cotidiana. Dos personas reciben la misma oportunidad, un ascenso, un proyecto, una negociación crítica. La primera se preocupa en exceso, repasando cada escenario negativo, dudando de su capacidad, anticipando fallos que tal vez nunca ocurran. Cada pensamiento repetido le roba energía, cada duda le diluye la confianza. Y la segunda persona evalúa los riesgos, reconoce posibles problemas, pero decide ejecutar con precisión. La diferencia no es conocimiento, es control de la propia mente. La preocupación excesiva actúa como freno invisible, y quien la domina transforma esa misma energía en acción deliberada. Incluso en historia y política, el patrón se repite. Los líderes que prosperaron en entornos caóticos y competitivos no eran los más amables ni los más prudentes. Eran los que podían sostener tensión mental sin quebrarse, los que analizaban riesgos con objetividad y actuaban sin ser esclavos de su ansiedad. Maquiavelo observó esta ley con brutal claridad. La indecisión debida a preocupaciones internas no es un defecto moral, es una falla estratégica que define el destino de los hombres. La psicología moderna confirma lo que él percibió intuitivamente. El exceso de preocupación activa circuitos cerebrales de estrés que limitan la función ejecutiva y la toma de decisiones. Quien se deja dominar por esa actividad mental constante pierde la ventaja competitiva. Su mente se convierte en campo de batalla interno, y mientras lucha consigo mismo, el mundo avanza a su alrededor sin esperar permiso. Incluso en interacciones simples, la diferencia es evidente. Una persona que se preocupa demasiado comunica inseguridad sin proponérselo. Su tono vacila, sus gestos titubean, sus decisiones se demoran. Los demás lo perciben, aunque no sean conscientes de ello, y ajustan sus comportamientos a esa debilidad. La preocupación excesiva proyecta vulnerabilidad. La claridad estratégica requiere neutralizar ese efecto antes de actuar. Dominar esta debilidad no significa ignorarla, y significa reconocerla y usarla como herramienta de información. Cada escenario negativo que surge en la mente se convierte en un dato a evaluar, no en un freno que paraliza.
La diferencia entre alguien que reacciona y alguien que dirige radica en esta habilidad silenciosa: convertir la inquietud en ventaja y no permitir que controle las decisiones. Piensa en tu mente como un tablero de ajedrez. Cada preocupación es un movimiento que anticipas. Si dejas que tu ansiedad decida por ti, pierdes la partida antes de mover la primera pieza. Si controlas tu mente, cada preocupación se transforma en estrategia, cada riesgo potencial en oportunidad. Esta es la lógica de quienes comprenden el poder y la aplican sin depender de la aprobación ni de la tranquilidad emocional de otros. Y aceptar tu capacidad de preocuparte demasiado es aceptar tu humanidad. Controlarla es aceptar tu poder. La distinción es sutil pero definitiva. Mientras muchos se ahogan en escenarios posibles, unos pocos avanzan con precisión quirúrgica. Esa precisión define la diferencia entre actuar como espectador de la vida o dirigirla. Considera ahora cómo la preocupación excesiva actúa como una cadena invisible en la vida de quienes desean influencia y poder. Cada pensamiento repetido sobre lo que podría salir mal roba atención y concentración. Cada escenario imaginado, por muy hipotético que sea, consume energía cognitiva que debería destinarse a decisiones concretas. Mientras otros actúan, el que se preocupa demasiado permanece atrapado en un ciclo interminable de ¿qué pasaría si? Sin moverse ni ganar ventaja. Incluso en contextos sociales simples, la diferencia es evidente. Una persona que se preocupa demasiado transmite inseguridad sin intención. Sus gestos son indecisos, sus palabras titubeantes. Los demás lo perciben, lo evalúan y ajustan su comportamiento en consecuencia. La mente humana detecta la debilidad instintivamente. Quien proyecta vacilación pierde automáticamente influencia. La preocupación no es solo un hábito mental, es un mecanismo que altera tu posición en cualquier jerarquía. La historia está llena de ejemplos donde la indecisión por sobrepreocupación cambió el destino de imperios y negocios. Líderes y estrategas que dudaban demasiado, atrapados en su propia mente, cedieron territorio o poder a rivales menos escrupulosos, pero más claros y decididos. Maquiavelo habría señalado esto con frialdad. No es cuestión de moral, y ni de suerte. Es cuestión de ineficiencia. La preocupación excesiva es debilidad estratégica disfrazada de prudencia. Dominar este patrón no significa ignorar el riesgo. Significa transformarlo en información útil. Cada temor anticipado, cada posible error, se evalúa objetivamente y se convierte en cálculo, no en freno. La mente que controla su preocupación no se paraliza. Ejecuta con precisión, adaptando movimientos a la realidad y no a fantasías internas. Piénsalo como un cirujano frente a un procedimiento delicado. La duda paraliza. La preocupación dispersa la atención. La claridad mantiene la precisión y el control. La acción sin temor pero con consciencia genera resultados concretos. La preocupación excesiva destruye esa precisión, y quien la mantiene se convierte en rehén de su propio cerebro. Y incluso en entornos competitivos modernos, como negocios o política, la misma ley se aplica. Quien titubea demasiado revisando cada escenario posible, deja que otros ocupen el espacio que debería ser suyo. Quien domina sus pensamientos y mantiene la calma bajo presión proyecta autoridad y confianza, aunque nadie vea sus miedos internos. Esa es la ventaja silenciosa que Maquiavelo observaba. La percepción de poder se construye desde dentro, no desde la aprobación de otros. El control sobre la propia mente es, por tanto, la condición previa para cualquier influencia real. Preocuparse demasiado no solo te desgasta internamente, sino que envía señales externas que erosionan tu posición. Cada duda no gestionada es terreno cedido. Cada escenario imaginado, si no se canaliza, se convierte en freno. No, la disciplina mental convierte la preocupación en ventaja, la indecisión en acción estratégica y la vulnerabilidad percibida en autoridad firme. La debilidad de preocuparse demasiado no es un accidente ni un defecto pasajero. Es un patrón silencioso que determina quién lidera y quién sigue. Cada pensamiento que no controlas,
Cada escenario imaginado que no traduces en acción es un fragmento de tu poder que se escapa. La mente que permite que la preocupación dicte su movimiento nunca domina nada, siempre reacciona. Dominar esta debilidad significa algo más profundo. Significa reconocer tu vulnerabilidad interna y convertirla en ventaja. Significa aceptar que el miedo y la incertidumbre existen, pero decidir conscientemente que no gobernarán tus decisiones. Cada minuto que logras sostener tensión sin vacilar, ni cada elección que ejecutas sin titubear, es una pieza de poder que otros nunca te quitarán. La historia y la psicología lo confirman. La claridad bajo presión, la precisión en la acción y la disciplina de la mente definen el éxito en cualquier campo. Maquiavelo lo observó con precisión quirúrgica. La verdadera fuerza no es ausencia de miedo ni ausencia de preocupación. Es la capacidad de reconocerlos, medirlos y actuar pese a ellos. Ese es el poder silencioso, inevitable y absoluto. Quien se libera de la trampa de la preocupación excesiva deja de ser rehén de su propia mente. Su sombra deja de dictarle movimientos y empieza a actuar con la precisión de un estratega. Esa persona proyecta autoridad sin esfuerzo. Mantiene control aunque otros intenten desestabilizarla y convierte cada desafío en oportunidad. Y sin necesidad de demostrar nada a nadie. Ahora pregúntate, ¿seguirás siendo rehén de tu propia ansiedad o empezarás a entrenar tu mente para convertir cada preocupación en ventaja? El poder verdadero comienza donde la debilidad termina, y esta debilidad, la que nadie admite, puede transformarse en tu mayor arma si la enfrentas con disciplina y claridad. Si este análisis ha despertado tu mente y quieres seguir explorando la psicología del poder, las sombras de la mente humana y la estrategia silenciosa que domina el éxito, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí no hablamos de consuelo ni de ilusiones. Aquí enseñamos a comprender tu mente, a dominarla y a usar esa lucidez como tu ventaja más poderosa. Y recuerda, mientras otros se pierden en preocupaciones, tú puedes avanzar con precisión. Y esa es la diferencia entre reaccionar y dirigir. Esa es la diferencia entre ser observado y ser quien observa.